Buenas tardes, hermano. Es muy bueno, y hermanas, obviamente. Es muy bueno estar con ustedes nuevamente esta tarde-noche. Aquí en el Canadá, en el Quebec, estamos a las 7:30 de la tarde. Para ustedes, 5:30. Antes de empezar, quisiera pedirles un favor, si podrían pensar en orar a favor de la casa hogar que está cerca de Siguatepeque. Está siendo actualmente amenazado por un gran incendio muy peligroso. Parece que es aún peor que los incendios que hubo hace una semana y algo. Y el jefe de bomberos dijo que está totalmente fuera de control. Así que por favor, oren por la casa hogar y que el incendio puede apagarse de alguna manera, que Dios mande lluvia o que mande viento que haga que se sopla dentro de sí mismo o lo que sea, pero que Dios protege la casa y también las demás casas, propiedades que están alrededor. Bueno, esta mañana el pastor Héctor nos habló de las tribulaciones y las dificultades que ocurren en la vida cristiana. Y se refirió también a lo que está pasando actualmente, el encerramiento que tenemos con el COVID-19. Y dijo que Dios nos puso en este momento exactamente para este propósito. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, él tenía mucha razón y encontré eso excelente como consejo. Muy bíblico también. Esta noche vamos a hablar de la cuestión de paciencia. En Gálatas 5, 22 y 23, cuando el apóstol Pablo describió el fruto del Espíritu, dijo más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ya que es un solo fruto del Espíritu, no es que, bueno, ahora tengo una dosis de amor, quizá luego tendré el gozo y más adelante a ver si puedo conseguir paz y más adelante aún algo de paciencia. No funciona así. Es el fruto del Espíritu, es la prueba, es la evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros. Es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Un solo fruto con todos esos aspectos. Y esta noche estamos mirando el aspecto que es la paciencia. La palabra que está traducido paciencia ahí, en el griego, es macrothumia. La expresión macro significa largo y thumia puede significar ira. Interesante eso. La expresión está asociada a la misericordia, generalmente de Dios. Y el Nuevo Testamento habla también de nuestra paciencia, no solo la paciencia de Dios. Lo vemos en 2 Corintios, Efesios, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Timoteo, varios textos que vamos a ir mirando a medida que discutimos de eso. La palabra es acompañada a menudo por otras palabras que en otras ocasiones son también traducidas por paciencia o perseverancia. El acento del fruto del Espíritu, pues, parece ser en las relaciones humanas. El Espíritu de Dios se preocupa por las relaciones. Esta paciencia, hermanos, no tiene el mismo sentido, pues, que la perseverancia, que es otra palabra. Se trata ahí de la paciencia que no se irrita. No se pone tan fácilmente enfadado. Si miramos, por ejemplo, en el Salmo 37. El Salmo 37
Y el versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Disculpa. Cuando confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ese salmo empezó, no te impacientas a causa de los malignos. No te enfadas, no te irritas. Como dije, el Espíritu de Dios se preocupa por las relaciones, pero también por nuestro estado de espíritu. Va mucho con lo de la paz que hemos hablado la semana pasada, ¿no? Entonces, vemos ese punto de partida magnífico para estudiar esta paciencia. A veces faltamos paciencia porque nos parece que el mundo sin Dios nos está ganando. El mundo impío nos está ganando. Entonces estamos tentados a jugar el mismo juego que el mundo, de imitar su manera de hacer para intentar ganarlos. Un entrenador de baloncesto, que era cristiano, dijo, siempre ha sido mi filosofía que la paciencia ganará al final. La paciencia para seguir nuestro plan de juego. Si creemos en ello, acabaremos, dijo, a lo largo con la oposición. Pero si abandonamos nuestro estilo de juego para seguir el estilo de ellos, entonces tendremos problemas. Es el peligro de dejar que nuestras emociones dirijan el juego, todavía hablando de baloncesto, en vez de nuestro razonamiento. Así no funcionaremos de una manera eficaz. No siempre ganaremos a nuestro adversario, pero al menos no nos haremos perder a nosotros mismos. La impaciencia hace que juguemos en contra de nosotros mismos. Y esto es lo que ocurre en el juego de la vida, especialmente en el juego de la vida cristiana. En el Salmo 37, Dios nos está diciendo básicamente, haz lo que debes hacer, haz lo correcto y confía en mí. A pesar de lo mal que pareces estar perdiendo, haz simplemente mi voluntad, dice Dios, y deja el final, o el resultado, en mis manos. Me las arreglaré para que al fin de cuentas seas el vencedor. ¿Estás capaz de dejar el fin en las manos, el final en las manos de Dios? Entonces, ¿cómo es esa paciencia? La paciencia es aquel fruto del Espíritu que no se irrita contra los hombres. En 1 Tesalonicenses y capítulo 5 y versículo 4, voy a leerles este texto. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Perdón, es el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes
para con todos. Pacientes para con todos, sin excepción. Entonces, como dije antes, esa palabra, que en el griego es macrothumia, significa largo y ira, o también incienso, perfume, pero túmica es la ira fácil, o un deseo apasionado, la ira. En primer lugar, se puede ver el buen olor de nuestras relaciones humanas que duran por mucho tiempo. Luego se puede ver que no se apura para enfadarse. Espera mucho tiempo antes de enfadarse. Eso es el carácter de Dios. Y obviamente si es el carácter de Dios, es el carácter del Espíritu Santo de Dios. Y si es el carácter del Espíritu Santo de Dios, es lo que Él produce dentro de nuestras vidas cuando cambia nuestros caracteres, nuestra manera de ser. Vemos ejemplos de la paciencia de Dios, por ejemplo, en Romanos capítulo 2 y versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? También el capítulo 9 y versículo 22 de Romanos. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparándolos para destrucción. Lo que está diciendo es que aún los vasos de ira, aún los que van a ser condenados finalmente, Dios les soporta mucho tiempo, lo que hace, obviamente y desgraciadamente, que su condena sea mucho peor. Vemos también ejemplo de la paciencia del apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 6. Segunda epístola a los Corintios y capítulo 6. Al versículo 4 a 9. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Ahí hemos visto la palabra paciencia y también longanimidad, que habla un poco de lo mismo. Vemos la paciencia en la vida de la iglesia local, en las relaciones entre los hermanos. Ese famoso capítulo 3 de Colosenses, donde podemos ver la paciencia que estamos llamados a tener entre hermanos. Los versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está hablando ahí de la paciencia que tenemos que tener entre nosotros como hermanos. Usted sabe muy bien, hermano, que a veces hay algunos hermanos o hermanas que la verdad son difíciles de soportar, ¿no? Porque somos seres humanos. Y a veces algún hermano o alguna hermana hace alguna cosa y repetidamente que nos irrita algo. Bueno, estamos llamados a tener paciencia, perdonándonos unos a otros y tener paciencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros es paciente de carácter. Entonces, la paciencia con tu prójimo, esa paciencia te hace capaz de contestar a las contradicciones con mansedumbre. Hablando hasta el prójimo que no ama al Señor, quizás se opone a tu fe,
lo puedes contestar con mansedumbre. Se nota que los varios aspectos del fruto del Espíritu están muy vinculados entre sí, porque mansedumbre también es parte del fruto del Espíritu. El hecho de soportar a los tercos va a ser la prueba de que usted es un hijo verdadero de Dios en quien Jesús está reinando. La gente va a creer más por esto que por todos sus argumentos aplastantes. Sí, me gusta producir argumentos que muestran a las personas que no tienen razón, que muestran que sus dudas no tienen sentido. Pero no es tan útil. Lo que es más útil es la paciencia que puedo mostrar. Entonces van a ver a Cristo en mí, a Cristo en ti, en usted. Y es esa paciencia que tendrá más posibilidad de ganarles a Cristo que todos sus argumentos. Como lo dijimos ya, parece que el énfasis de ese fruto es la relación humana. El Espíritu de Dios se preocupa por nuestras relaciones, como dije, que sea en la familia, que sea dentro de la iglesia local o que sea en el mundo fuera también. Entonces, si bien la paciencia es una característica de Dios y del pueblo de Dios, la paciencia no se irrita en contra de las circunstancias. En Santiago capítulo 5 y versículos 10 y 11. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Leemos, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A veces solemos decir algo como, eso me hace perder la paciencia. ¿Ha dicho esto alguna vez? Pues no es cierto. No hay ninguna experiencia, ninguna circunstancia que le puede hacer perder la paciencia. Las tribulaciones, los problemas, nos dan la paciencia, producen la paciencia. Eso nos dice en Romanos capítulo 5 y versículo 3. Romanos capítulo 5 y versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y en Santiago, primer capítulo, versículos 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga paciencia, la paciencia es su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, a fin que no os falte cosa alguna. Es el propósito de nuestras dificultades, producir la paciencia. Entonces, si usted ha pedido que Dios le dé paciencia alguna vez, no se sorprende si Dios le contesta dándole dificultades. A veces decimos, Señor, no podías haberme contestado de otra manera, pero no, la vida es así. Imagina que usted esté conduciendo un carro. Seguro que no te gustaría estar en una autopista
o aún en autovía, con carros en las vías de izquierda y de derecha, un enorme remolque delante de ti, que va muy despacio, y otro remolque detrás de ti. Te sientes encerrado. El tráfico se detiene, luego mueve muy despacio, se detiene, mueve un poco despacio. Te gustaría poder ver encima de los enormes camiones, ¿no? Para poder ver lo que está pasando adelante. Pero no puedes. Y a veces la vida es así. No puedes ver las cosas como Dios arriba las ve. No puedes ver el futuro. No puedes ver el mañana. Y te sientes encerrado por las circunstancias de la vida. No hay salida aparente. Te sientes muy frustrado y quizás desesperado. Pues esta paciencia va entonces a depender de nuestra fe. La fe que sabe que Dios está en control, haciendo su voluntad perfecta en tu vida. En la aflicción física, la paciencia llega a ser muy difícil de conseguir. Estas circunstancias demuestran la verdadera espiritualidad. Hasta Job mismo, el hombre más paciente en la tierra, tropezó con esto, irritándose contra su situación. ¿Y quién de nosotros habría hecho mejor? Parece ser que en el caso del apóstol Pablo, cuando le vemos en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 12, 2 Corintios capítulo 12 y versículo 12, leemos: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Da la impresión ahí que su paciencia era una señal, una señal de su apostolado. Su paciencia era algo milagroso. Y la paciencia de usted, hermano, hermana, es algo que tiene que ser milagroso, tiene que venir del Espíritu Santo. En medio de las pruebas, por tanto, hay que pegarse al Señor, hay que estar muy íntimo con el Señor. Por su poder podemos dominarnos para mantener la calma en las dificultades. Se habla de eso en Colosenses 1:11, no iremos a buscar el texto, pero tu paciencia o tu falta de paciencia en estas pruebas es una medida de tu espiritualidad, de la calidad de tu comunión con Dios. Hazte la pregunta siguiente: ¿cómo hago yo en las situaciones difíciles? Esto podría animarte a buscar una comunión más íntima con Dios. Yo no digo eso para que usted se sienta culpable porque a veces pierde la paciencia, porque a veces le cuesta. Estamos aprendiendo, hermanos. Estamos creciendo continuamente. Y si estamos creciendo es porque necesitamos crecer. Así que si ve que usted falta paciencia en circunstancias difíciles, pues es sencillamente señal que necesita buscar un poco más del Señor, acercarse un poco más, pasar más tiempo con Él, dejar que Él le llene la vida cada vez más. Esta paciencia, en tercer lugar, no se irrita contra Dios mientras espera. A veces se espera mucho tiempo para recibir sus promesas o su intervención en tu vida. Mira a Abraham, él esperó, Dios le había prometido un hijo y tenía dentro de los 90 años, no recuerdo exactamente cuál, antes de tener el hijo de la promesa. En el Salmo capítulo 40, versículo 1, la traducción literal sería: esperando, esperé al Señor. Mientras estaba esperando, esperé al Señor. Es interesante eso. La impaciencia a ver intervenir al Señor en nuestra vida es una demostración de la poca confianza que podemos tener en Él.
El doctor Joel, que era un predicador bastante famoso, se encontró en algún momento delante de una situación muy difícil en que él tenía que tomar una decisión. Pero una decisión que le parecía casi imposible tomar. Si hago esto, tales consecuencias. Si hago eso, tales consecuencias. ¿Cuál decisión debo tomar? ¿Cómo me va a mostrar Dios lo que debo hacer? No parecía recibir una solución de parte de Dios. Entonces él explicó la situación a un amigo suyo y le preguntó, ¿qué harías tú en esa situación? La respuesta de su amigo fue sorprendente. Dijo, no lo sé, porque no estoy en aquella situación, pero en la realidad tampoco lo estás tú en esta situación. ¿Para cuándo tienes que tomar una decisión? Yo dijo, pues viernes. Viernes llega muy pronto. Entonces, dijo el amigo, viernes todo estará claro. Y en la verdad, cuando vino el día decisivo, el Señor había puesto la decisión muy clara que tenía que tomar. No digo en qué manera, no sé en qué manera lo puso claro, pero Dios tiene su manera de hacer que ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Es como, yo recuerdo cuando queríamos ir a Honduras, teníamos el boleto de avión comprado para el día 15 de marzo. Eso era un domingo. Creo que era como el jueves. Nuestra hija Melody dijo, papá, tendrías que anular su boleto porque vienes aquí y va a ser cada vez peor con esta COVID-19. Y yo miré, no. Pero ella insistió y luego dije, bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo nos va a mostrar Dios? Y dentro de los 24 años, 24 horas más bien, una cosa tras otra, algo que leí en las Escrituras, luego algo que dijo el gobierno, luego algo que dijo que las fronteras de El Salvador estaban cerradas. Y cada vez más, y llegó a ser cada vez más claro que si fuéramos a Honduras, no podríamos hacer nada, ni ver a nadie. Entonces, era muy claro que era mejor anular el boleto. Y luego también me informé y aprendí que podía anular el boleto gratuitamente. ¡Wow! Ni siquiera tenía que pagar una penalidad. Entonces, la decisión fue muy fácil. Pero al principio decía, eso es una decisión muy difícil que tomar. Pero Dios hizo que fuera muy fácil. Y es así la vida con Dios. Así que para Joab también, cuando vino el día decisivo, el Señor había puesto la decisión muy clara para él que tenía que tomar. La paciencia significa esperar sin inquietud. Usted puede hacer que el timbre del despertador suene antes de la hora, con la mano, forzándolo. Pero eso no va a hacer adelantar la verdadera hora. Usted puede cambiar con la mano la hora en el reloj. Tampoco va a hacer adelantar la hora, en realidad. Usted puede abrir una rosa antes de su tiempo, tirando un poco sobre sus petales. ¿Pero qué va a pasar? Va a destruir su belleza. Entonces usted puede destruir o perder muchas bendiciones que Dios tiene en reserva para usted. Los puede perder o destruir por tener demasiada prisa. Por eso el salmista había dicho, esperé a Jehová. A veces piensas que Dios actúa de una manera injusta contigo cuando no interviene inmediatamente en su vida. Usted se pregunta, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué no interviene para cambiar esto? Pero Dios no es injusto. Nosotros lo somos. Y de paso, ¿le gustaría verdaderamente que Dios le tratara a usted en toda justicia?
Yo no quisiera que Dios me tratara a mí en toda justicia. No, no, gracias. Yo prefiero contar con su gracia y su misericordia. Pues tenemos que aprender a creer en la soberanía de Dios. Que Dios es soberano. Él es Señor. Necesitamos aprender a creer que Dios se encarga de la situación, que Él interviene siempre al mejor momento. No siempre al momento que nosotros queremos, pero al mejor momento, porque Él lo sabe. Lo que Jesús dijo literalmente en Lucas capítulo 21, versículo 19, dijo, dominad vuestras almas por medio de la paciencia. Wow. Dominad vuestras almas por medio de la paciencia. Es en una relación con el Señor que vamos a desarrollar esta paciencia. Es un poder, pero es un poder espiritual. Es por eso que Gálatas 5, versículo 22, nos dice que es fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo tenerlo si es fruto del Espíritu? Andando en el Espíritu, andando en comunión con Dios, caminando en la luz. Aprendamos a andar por el Espíritu, es caminar por la fe. Veremos cómo Él produce esta paciencia dentro de nosotros. Quizá no de golpe, pero esa paciencia irá creciendo en nosotros. Y si nos falta paciencia, es que no se trata de intentar ser más paciente, tengo que concentrar para ser más paciente. Eso no funciona. No es intentar ser más paciente para poder ser más espiritual. Todo lo contrario. Se trata más bien de ser más espiritual para poder ser más paciente. Buscamos al Señor. Caminemos en esa comunión íntima con Dios por medio del Espíritu, por la fe, caminando en la luz, y vamos a ver cómo crecemos en la paciencia. Que Dios les bendiga, hermanos, que nos produce esa paciencia, aun si esto cuesta tribulaciones y dificultades, pero que podamos siempre tener esta confianza que Él está con nosotros. El mismo que murió en la cruz por nuestros pecados, el mismo que resucitó gloriosamente el tercer día, el mismo que subió a la derecha del Padre y que envió a su Espíritu Santo para llenar a su iglesia, Él mismo está con nosotros. Dijo, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor les bendiga.